Bueno, bueno, sí. Eh, Son las 10 en punto y todavía no llega ninguno de ustedes. No puedo esperarlos porque las indicaciones de la universidad fueron que empezáramos puntuales, ¿vale? Entonces, bueno, si se van uniendo sería bueno que vieran la parte que no llegaron puntuales, bueno, la que les falta, ¿vale? Eh, es que me veo como lenta. Bueno, chicos, muy buenos días. Otro sábado ya más cercano, más de nuestro curso y la verdad es que se nos ha pasado súper rápido. Aparte este curso creo que es de 7 semanas, así que tenemos que irnos con todo y a por todas, dijeran los españoles. Eh, bueno, quisiera yo hablarles un poco del tema que vamos a ver hoy, pero antes me gustaría como retomar lo que hemos analizado las sesiones pasadas y hemos visto básicamente de manera muy fugaz un poco de la historia de la epistemología específicamente en la filosofía y cómo esta, perdón, y cómo ésta se ha ido desarrollando a través del tiempo. Ustedes podrán haber notado un aspecto muy importante de la epistemología y en general de la filosofía, en la cual los problemas filosóficos y los problemas epistemológicos van cambiando según el contexto histórico, ¿no? Según el contexto histórico. ¿Por qué les decimos esto? Bueno, principalmente porque al principio los filósofos se preguntaban sobre el origen de la vida, ¿no? Sobre el origen de la vida. Y luego tenemos el sentido de que los filósofos con Sócrates se preguntaban sobre cómo tenemos que comportarnos los seres humanos con otros seres humanos. Y después llega Platón y dice, no, el verdadero sentido de todo esto es cómo, cómo llega el ser humano a preguntarse sobre el conocimiento y cómo se cinde la realidad como lo vimos con Platón. Esto se debe a un aspecto fundamental de la filosofía en general, y es que el mismo problema filosófico va cambiando de acuerdo al tiempo, de acuerdo a la historia, va a ir cambiando. Nosotros sabemos, por ejemplo, que las matemáticas tienen un objetivo claro y distinto, ¿no? Y que siempre van a estar estudiando los números y ya, y ya, que siempre van a estar trabajando los números y nada más. Ay, se ve muy oscuro. Perdón. Eh, bueno, entonces les decía yo de los números en las matemáticas que siempre van a estar así, siempre se van a estudiar de acuerdo a las matemáticas, pero no pasa lo mismo con la filosofía. O por ejemplo, la biología tiende a estudiar lo mismo, ¿sí? La biología va a estudiar por todo el tiempo, por toda su historia, va a estudiar pues los seres vivos. Y específicamente la filosofía, no. Su campo de estudio su campo de estudio, su problema no está específicamente señalado. O sea, ¿qué es la filosofía? ¿Qué estudia la filosofía? Pues como dijera el meme, no lo sé, no lo sé.
es difícil para los mismos filósofos. Y hoy vamos a ver una vez más ese giro. Perdón, es que tengo que estar viendo unas cositas aquí. Una vez más vamos a ver ese giro en el que la filosofía vuelve a cambiar, la filosofía vuelve a dar una vuelta de tuerca y bueno, en este sentido es muy interesante porque Descartes es el padre de la filosofía moderna, ¿ok? Descartes será el padre de la filosofía moderna y él precisamente va a realizar un giro no solamente a la filosofía, sino también a las matemáticas. Y esto va a ser muy, muy importante para que entendamos no solamente su pensamiento, sino lo que se va a venir después y toda esta problemática epistemológica que se genera, porque precisamente toda la filosofía en la edad moderna única y exclusivamente se va a centrar sobre el problema epistemológico. ¿Qué es el conocimiento? Y ante todo, ¿es posible conocer? ¿Puedo conocer? ¿Sí? Es posible conocer cómo se conoce. Más que nada, esos van a ser como los dos aspectos fundamentales que van a dirigir toda la filosofía moderna, todo el pensamiento moderno va a estar ahí situado, ¿sí? Solamente veo que se han unido, solamente les pido un favor, hoy, hace como 3 días nos llegó un correo de dirección donde nos piden así, nos piden puntualidad a la hora de comenzar las clases, ¿vale? Entonces, si ustedes no pueden llegar exactamente a las 10, voy a tener que arrancar. Creo que se les había comentado en la clase anterior, porque yo tengo clase a las 11, pero sí, ahora ya es por indicación de la dirección general de que tenemos que empezar justo a la hora. ¿Ok? Entonces, bueno, son 7 minutillos ahí que estuvimos aclarando algunas cosillas que pueden ustedes visualizarse. ¿Me paso al PowerPoint? Bueno, hace 8 días ya no les puse estas diapositivas. Este pequeño diagrama, sobre la teoría de las ideas, podemos ver lo que les dijimos hace 8 días. Voy a mover esto. Lo que les decíamos hace 8 días, ¿no? Que el alma contempló a las ideas en el mundo inteligible y después las ideas crearon el mundo de la tierra y bueno, el alma se encarna en el cuerpo y cuando se encarna en el cuerpo lo olvida. A través del recuerdo y de la reminiscencia, los filósofos pueden ir al mundo inteligible, a regresar a este mundo a través del pensamiento, ¿ok? Bueno, entonces vamos a hablar hoy de Descartes, se los decía ya, uno de los filósofos más importantes del siglo XVII. Él nació en 1526 y murió en 1654, realmente estaba muy joven y murió de frío. Me parece que está en el récord Guinness, donde dice que el filósofo Descartes era un filósofo que acostumbraba a despertarse tarde, o sea, realmente tarde, tipo 12, 1 de la tarde, ¿no? Claramente se acostaba súper tarde y tal. Y entonces cuenta el dato Ripley que Descartes pues hacía esto casi siempre y en el último año de su vida la reina Cristina de Suecia le pidió que le diera clases de filosofía porque ella quería aprender filosofía, pero como era la reina pues tenía un horario súper apretado y solo podía recibir clases a las 5 de la mañana. Así que le dio a Descartes una casita cerca del castillo y él tenía que pararse tipo 3, 4 de la mañana para ir a dar clases
y bueno, imagínense el frío tremendo de las 3 4 de la mañana en Suecia. Y luego, bueno, una persona que no madrugaba para nada, me parece que empezó a darles las clases tipo en octubre, para febrero contrajo lo que se cree que es neumonía y falleció muy, muy rápido. Así que el dato replay es que Descartes siempre se levantaba tarde y la vez que se levantó temprano se murió. Sabemos ahora que es por un dato, por un problema de clima y que, claro, le causó neumonía y tal, pero bueno, es un dato ahí eh, gracioso, porque es un poco cierto, ¿vale? René Descartes, filósofo francés, padre de la filosofía moderna, padre de la geometría analítica, uno de los matemáticos más maravillosos que ha tenido la historia de la humanidad. Y ustedes lo conocen, ustedes ya lo conocen, ustedes ya han trabajado con él desde la prepa, creo que desde la secundaria. Él es el encargado de hacer esto que tenemos aquí de X y Y, que tenemos que ubicar, hacer nuestras ecuaciones y ubicar un punto en el plano, pues es autor, es producto de Descartes, ¿no? Del plano cartesiano, por eso se llama plano cartesiano, porque viene de Descartes. Nosotros leemos ahí en la pantalla René Descartes, pero es francés, entonces se pronuncia Descartes. Él estudió con los jesuitas, fue abogado, casi nunca ejerció, realmente a él como que le daba igual eso, y a él le gustaba más como pensar, ¿no? Como ser filósofo. Eh, Básicamente se dedicó a la reflexión y a la meditación filosófica, y eso es interesante porque crea uno de los libros más importantes en la historia de la humanidad. Él es el precursor del método científico, de esta línea de pasos que tiene que seguir un científico para comprobar una idea o una hipótesis, ¿no? Y ustedes creo que ya han tenido un poco de contacto con la con el método científico. Bueno, Descartes fue el precursor. Él dijo, a ver, momentito, vamos a proceder con orden. ¿Sí? Si pudiéramos definir un poco a Descartes, diríamos, es el filósofo del orden, y como lo tienen ustedes en las pantallas, es el filósofo de la duda. ¿Sí? De la duda. Y entonces ahorita les vamos a sacudir un poquito su mundo. Espero que no se desesperen. Son dudas que tenemos que replantearnos todos en algún momento de nuestras vidas. Y bueno, ¿qué otro dato curioso de Descartes podemos decir? Pues que no trabajaba, no trabajaba, él era un excelente matemático, entonces se iba tipo casas de apuestas a jugar cartas y tal, y como era tan bueno en las matemáticas, pues sabía qué cartas tenían sus contrincantes y casi siempre ganaba. Entonces se mantenía de eso. Aparte su padre le dejó ahí algunas propiedades, las rentaba y pues ya está, ¿no? Así su vida tranquila. Nunca se casó, sí tuvo una hija con la señora del servicio. Claramente no se iba a casar con la señora del servicio porque, pues no, pero no era noble, pero sí ocupaba cierto estatus social interesante en la época. Y luego lo que decidió hacer fue casar a la empleada del servicio con otra persona, y bueno, pues ahí veía a la niña de vez en cuando. Lamentablemente su hija falleció a los 6 años, 8 años, 8 o 6 años, falleció de viruela, me parece, que en ese entonces era muy común la viruela. Y bueno, pues lamentablemente Descartes sufrió una de las pérdidas más dolorosas en toda su vida. De hecho, se cree que el último texto que publicó, el Tratado de las Almas, el Tratado de las Pasiones, perdón, donde señala que el dolor es la pasión más fuerte, el dolor y no el amor, pues precisamente lo hace pensando en su hija, ¿no? Bueno, entonces, obras principales de Descartes, desde luego esta, que no sé si la están viendo, esta que es el discurso del método,
de Descartes es una de las obras más importantes en todas las ciencias, el discurso del método. Ok, esta está en francés, Descartes es francés, Discours de la méthode. Y estaban empolvados, ahí los tenía yo en la biblioteca empolvados. Y en un segundo lugar tenemos las meditaciones cartesianas. Las meditaciones metafísicas, perdón, meditaciones cartesianas es de otro autor. Pero este es Meditaciones metafísicas. Estos son los dos libros más importantes de Descartes y se me olvidó decirles que les echaran un ojo, que lo vieran aunque sea rápidamente, si hubiese estado interesante que los revisaran porque hay aspectos interesantes en estos dos textos. Y lo más importante de Descartes a nivel general es que este filósofo escribe con mucha claridad y distinción, ¿sí? Escribe con mucha claridad, tanto que personas que no se dediquen a la filosofía pueden incluso leerlo y entenderlo sin ningún problema. Las características más importantes de estos libros es esa claridad con la que explica las cosas y ya específicamente en las meditaciones, esa primera persona que hay también en el discurso del método, él utiliza la narración de la primera persona. ¿Qué quiere decir esto? Yo hice esto, después yo hice el otro, posteriormente yo me di cuenta de, o sea, que va utilizando él mismo, se va poniendo en la narración y al utilizar esa narración, al ponerse él mismo como en primera persona, nosotros cuando lo leemos también estamos inmiscuidos, ¿no? Leo yo. Y cuando leo yo, pues me identifico también. Yo también estoy ahí, ¿ok? Así que, bueno, hace mucho más fácil la lectura y sobre todo en las meditaciones hace que vayamos siguiendo su discurso, ¿ok? Bueno, vamos a pasar propiamente a su pensamiento. Y es muy importante que revisemos un poco el contexto tan caótico en el que vivió Descartes y por qué en algún momento de su vida dijo, espérense tantito, paren el mundo porque esto está volviendo muy caótico. Y tal vez le suene un poco a lo que está sucediendo en estos momentos, ¿ok? Entonces, primero, ¿qué estaba pasando por esos años? Recuérdense que en 1492 existe una serie de descubrimientos geográficos. Me parece que primero se descubre Sydney y todas estas islas y posteriormente se descubre América, lo cual hace que el hombre, específicamente el hombre europeo, pues se dé cuenta de la existencia de otros lugares, de otros territorios. Y eso mueve un poco su idea central, ¿no? Que después, bueno, no la mueve mucho porque finalmente los europeos se llamarán a sí mismos como los progresistas y ahorita vamos a ver por qué, porque gran parte de eso se debe a Descartes, pero sí, entonces los europeos descubren nuevas tierras y se les mueve un poquito ahí el sentido, el pensar que la Tierra era plana y de repente te das cuenta que la Tierra es redonda, el ver que hay otros seres humanos con otras costumbres, con otras religiones, sí mueve un poco la Tierra y tu cosmología, tu manera de entender el mundo. En un segundo momento tenemos un cambio político. ¿Sí? Recuérdense que venimos de una época medieval. Acuérdense que nos saltamos desde Platón a Descartes, nos estamos saltando toda la era medieval, unos 1000 y tantos años, y todo Roma. Y ustedes dirán, ¿qué maestra? ¿A poco no hubo filósofos en esa época? Claro que los hubo, pero hay unos que tenemos que ver más que otros. Entonces, por eso ese salto desmedido de 1500 años prácticamente. ¿Okay? Bueno, entonces, Descartes
los cambios políticos en esos momentos empiezan a aparecer los estados-nación, lo que ahora conocemos como Francia, como España, como Alemania. Bueno, Alemania no, pero se empiezan a formar unas estructuras políticas llamados estados-nación. ¿Qué pasa? Que antes, acuérdense que existían los feudos, estos grandes territorios de tierra, pues sí, ¿no? Estos grandes territorios en los que mandaba el señor feudal y estos grandes reinos en los que, bueno, pues a veces el rey se hacía cargo, a veces ni sus luces, ¿ok? Luego tenemos uno de los cambios más importantes en la historia de la humanidad, que es el cambio religioso. Ah, bueno, no vi el de arriba. Cambios económicos, claro, lo mismo, tiene que ver con lo de arriba. Salimos de una economía feudal y pasamos entonces al capitalismo, que es actualmente el régimen económico que nos dirige. ¿Cuál es la característica principal del capitalismo? Que yo trabajo y recibo un sueldo a cambio, ¿vale? Esa sería una de las características fundamentales. Una, vendo mi trabajo o intercambio mi trabajo, mi materia, mi esfuerzo, mi pensamiento y lo intercambio por dinero. Esa sería la primera. Y la segunda, que quienes venden, los capitalistas, generan una ganancia. ¿Sí? Básicamente esas serán las dos características más importantes del capitalismo: intercambio de trabajo por dinero y que la venta de servicios, de alimentos, de cualquier cosa implica una ganancia. Y bueno, hay muchas connotaciones que habrá que investigar sobre lo mal que está el mundo gracias a este sistema capitalista. Bueno, cambios religiosos, los cambios más importantes que se dieron en esa época, la reforma y la contrarreforma, y esto se debe a lo que vamos a ver abajo: inventos como la imprenta y el Renacimiento, la Edad Media. Todo esto está relacionado. ¿En qué sentido? Vamos a verlo. La Edad Media fue este proceso de 1000 años donde básicamente la Iglesia tenía el control absoluto de todo. Si ustedes saben, la Iglesia Católica nace después de la muerte de Cristo, ¿sí? Cristo no vino aquí a fundar ninguna religión, ni vamos a abrir una iglesia, ni vamos a... No. Aquí Cristo nació en el seno del judaísmo. Él era judío. Él era judío y no tenía el propósito de fundar absolutamente nada. Su único objetivo era reformar al judaísmo, que ya se le estaba yendo las cabras, ¿no? Que se hacían ceremonias muy costosas, los sacerdotes, creo que son califas. Bueno, los sacerdotes del judaísmo ya no estaban con los pies en la tierra, te decían, tienes que hacer sacrificios, pero los animales me los tienes que comprar a mí. Acuérdense de esa historia en la que Jesús llega al templo a correr a todos, ¿no? A sacar a todos. Bueno, pues Jesús se proclama rey de los judíos y los judíos se enojan, ¿no? Están viendo que este tipo realmente representa un problema porque está cuestionando su poder, lo mandan a matar. Y cuando Pedro se da cuenta que los mismos judíos mataron a Jesús, él dice, esto no está bien, hay que empezar de cero. Y funda la Iglesia Católica, una nueva iglesia con todas las enseñanzas de Jesús, pero también con todo el antecedente, el background judío. Por eso los judíos y los católicos compartimos el libro sagrado. La Biblia tiene muchos textos de los judíos. Nada más el Antiguo Testamento es completamente judío, ¿no? Y por eso, no sé si ustedes alguna vez en misa o tal se han preguntado, bueno, ¿y por qué el pueblo elegido de las Sagradas Escrituras es Israel? ¿Por qué me hablan de la Pascua, de que te tenías que ceñir y comer pan sin levadura? ¿Por qué habla tanto de los egipcios? Pues por eso, porque vienen de esta tradición judaica.
Bueno, durante los primeros 300 años de la existencia de la Iglesia Católica, los católicos en Roma eran perseguidos, sí, eran mártires, realmente la pasaron fatal, fatal. Los quemaban vivos, los crucificaban, les arrancaban la piel, los echaban al aceite hirviendo, los mandaban a los circos romanos a que se los comieran los leones. Fue una cosa bárbara, espantosa, horrible, tal. Y resulta que, sin embargo, la iglesia empieza a adquirir más fieles que profesan, obviamente, en las catacumbas romanas, que profesan en silencio para que no los persiguieran. Eh, pero llega un momento, sobre todo ya casi cuando estaba terminando el Imperio Romano, donde uno de los emperadores, Constantino, por, porque su madre era católica, decide bautizarse. Y después de una serie de milagros que él vio, decide convertir al Imperio Romano en católico. Y entonces la religión católica se convierte en la religión oficial del Imperio Romano. Esto algunos historiadores señalan que fue una de las razones por las cuales Roma cayó. Porque antes Roma llegaba a cualquier lugar y era como, ¿sabes qué? Profesa lo que quieras profesar, a mí no me importa, creen quien quieras creer, solo págame los dineros, ¿no? Págame los dineros y ya tú si quieres alabar una cabra, una vaca, a mí no me importa. Lo que pasa con Constantino es que obliga a todas las personas a cambiar de religión. Y eso sí, ya ahí generó ciertos roces. Antes de su muerte, Constantino divide el Imperio Romano en dos, Imperio de Occidente e Imperio de Oriente, y él se queda en el Imperio de Oriente, cuya capital será Constantinopla, que es actualmente en la ciudad de Estambul, que precisamente Estambul se encuentra entre Europa y Asia, es la única ciudad del mundo que está en dos continentes. Estambul precisamente es bueno, ahí tengo un mapa, pero no se va a ver, es este pasecito entre Europa y Asia donde está Estambul. Y precisamente cuando cae el Imperio Romano surge el Imperio Otomano, donde la iglesia tiene un gran poder que solamente va a ir creciendo y extendiéndose y extendiéndose. El Papa era una especie de rey, al igual que los demás reyes. Y el Papa tenía su propio ejército e iba a la conquista de demás territorios, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, las cruzadas, donde dice, vamos a conquistar Jerusalén. Y donde le decía a la gente, por cada musulmán que me mates, tú tienes una indulgencia, se te ha perdonado un pecado. Bueno, entonces se armó un merequetengue tremendo, pero a donde quería yo llegar era al hecho de que precisamente la Iglesia Católica durante los 1000 años que dura la Edad Media, se convierte en el centro de la sociedad. Va a dictar absolutamente todo. ¿A qué me refiero con todo? ¿A quién gobierna o quién no gobierna? De hecho, incluso los papados se heredaban, como si fueran reyes, se heredaban, ¿no? El papa tenía sus hijos y sus hijos se convertían en papas. O sea, era una cosa tremenda. Tenía ejércitos, gobernaban cualquier asunto sobre el conocimiento, ¿sí? Todos los libros que se hacían en esa época eran libros a mano. La Biblia se hacía a mano. Así que eran libros que costaban muchísimo trabajo hacer y que no los tenían cualquier persona. O sea, ahorita tienes tu biblioteca en casa, tienes tu cantidad de libros que quieras y lees todo lo que quieras leer, pero en esa época no era posible. ¿Sí? Para empezar, porque todo el mundo era analfabeta. Y en segundo lugar, porque la iglesia compiló todos los libros y todo el saber que habían y los encerraron en los monasterios. Yo no sé si se han visto o han leído esta obra de Umberto Eco, un filósofo italiano que falleció hace algunos años, que se llama El nombre de la rosa. Y en El nombre de la rosa se trata precisamente de estos mitos de libros que surgieron en la época del medievo y se ve precisamente cómo el conocimiento estaba únicamente dedicado o se creaba solamente en los monasterios.
Se cree que la Edad Media fue una edad oscura, un poco sí, un poco no, porque también aparecieron las universidades, ¿sí? Las primeras universidades surgieron en la Edad Media. Y entonces, por ejemplo, en Europa tenemos universidades como la de Salamanca, que tiene 900 años. Mientras aquí en México nuestra universidad más antigua tiene ciento y tantos años, que es la UNAM, ¿no? Allá en Europa y sobre todo en España tienen universidades de 900, 800 años. Porque precisamente se crearon en la Edad Media. Bueno, también la iglesia decía qué posiciones sexuales habría que tener claramente para la procreación de más seres, ¿sí? Todo giraba en torno a Dios, la filosofía, la ciencia, la música, el arte, todo, absolutamente todo. Y resulta que por los 1400, 1500, Gutenberg inventa la imprenta. ¿Y qué es la imprenta, señores y señoras? ¿Qué es la imprenta? Es este aparato mediante el cual puedo hacer libros sin que yo los esté escribiendo. Un monje en toda su vida hacía una o dos versiones de la Biblia. Aquí las imprentas de Gutenberg tardaban una semana en hacer un libro, en hacer una copia de la Biblia. Con esto, el conocimiento se pudo difundir y eso es un aspecto fundamental, la difusión del conocimiento. Gracias a la imprenta, libros tan importantes como los de Descartes, como los de Galileo Galilei, como los de Giordano Bruno y sobre todo como la Biblia, empezaron a circular entre la gente común y corriente. Y así, un señor, un sacerdote llamado Martín Lutero, lee la Biblia, le llega a sus manos y dice, a ver, espérame tantito, o sea, aquí está pasando una cosa bien rara porque dice, Dios dice, Jesús habla de la humildad, de la pobreza de espíritu, y la iglesia tiene todo menos pobreza de espíritu, ¿sí? Martín Lutero comienza a criticar basado en ya este fluir de nuevos textos, fluir de nuevos libros y dice, mira, ¿sabes qué? Aquí hay una gran contradicción. Aquí todo lo que tú me estás diciendo no tiene sentido. ¿En qué parte de la Biblia dice que debo darte dinero? Porque no lo dice. ¿Sí? ¿En qué parte de la Biblia dice que entre más dinero te dé, entre más musulmanes mate, más me voy a ir al cielo? No lo dice. Así que Lutero empieza un movimiento para reformar a la Iglesia Católica. Pega en la puerta de una iglesia, no recuerdo cuál, sus tesis sobre la reforma que necesita la Iglesia Católica. Desde luego la Iglesia Católica lo tomó muy mal, contesta con un movimiento de contrarreforma y la cosa se pone rara. La cosa se pone rara porque no solamente descubro que existen otras tierras, no solamente hay nuevas formas de relaciones económicas, de relaciones sociales, se está cuestionando incluso la existencia de Dios. Y lo más importante, sobre todo en el Renacimiento italiano, que ya no importa Dios, ya no importa el cielo, lo que importa es este momento. Y la figura central deja de ser Dios y se convierte en el hombre. Ustedes vean, por ejemplo, estas pinturas de Leonardo da Vinci, sí son ciertamente sagradas, de santos, de vírgenes, del mismo Jesús, pero lo que más retoma Leonardo y todos estos pintores es el hombre como tal, la belleza del ser humano. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en la última cena, pinturas anteriores a la de Leonardo presentaban a Jesús y a todos los discípulos con su aureola y tal, pero la última cena de Leonardo del Renacimiento precisamente no hay aureola y todos están con su cara de ¿what? Porque es precisamente en el momento en el que
Jesús anuncia, uno de ustedes me va a traicionar. O sea, todo esto del arte renacentista y de toda la filosofía renacentista y de la ciencia renacentista, lo que quieren sacar adelante, lo que quieren poner en escena es al ser humano con sus defectos, con su bello cuerpo, por ejemplo, el David de Miguel Ángel. Quieren que sobresalga el hombre en cuanto tal y ya sin relación con Dios y todo esto. Bueno, todo este largo explicación para qué, para que entendamos el momento tan caótico en el que estaba viviendo René Descartes, porque la verdad había desconfianza en cualquier tipo de autoridad. Tengo reyes, pero también están surgiendo los gobernadores, los presidentes. No intercambiaba yo el dinero por trabajo, pero ahora ya se está haciendo. Están surgiendo más territorios, más seres humanos, más creencias. Estamos dudando de Dios, estamos dudando de nuestro pensamiento. Parece que el hombre es el centro del universo. O sea, vean este mar de confusión, este caos completamente, que a donde quiera que tú voltearas, todo estaba siendo sometido a la duda, cualquier cosa estaba surgiendo, y Descartes nace y crece en este ambiente tan caótico, donde una de las preguntas que no dejaban de hacerse los seres humanos de esa época y sobre todo los científicos es: ¿qué es la verdad? O sea, si me dicen que Dios existe, pero luego que no existe, si me dicen que existe el Estado, pero también hay feudos, pero que Europa es el centro de la Tierra, pero entonces la Tierra es redonda, pero ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? No sé. Descartes está asombrado de observar todo esto y dice, a ver, como el meme, ¿no? Vamos a poner orden. Ya, esto no puede seguir aquí, estamos viviendo en un huracán categoría 5 y si seguimos aquí, nada bueno va a salir, nada bueno va a salir porque hasta movimientos bélicos, guerras estaban surgiendo, ¿no? La reforma y la contrarreforma pues también fue una batalla física, también tuvo ciertos mártires de ambos lados, ¿no? Finalmente Lutero se dio cuenta que no iba a cambiar la Iglesia Católica y decide fundar su propia iglesia. Pero bueno, aquí todo era un caos. Lo que yo quiero dejar muy, muy claro es que todo el mundo tal y como se conocía, se cimbró. Sería interesante preguntarnos si no estamos viviendo un momento así. Todo lo que conocíamos se ha esfumado, ¿no? Bueno, en fin. A Descartes le toca todo esto, crecer con todo esto y dice, ¿sabes qué? Tenemos que poner orden. Tenemos que poner orden. Y para poner orden hay una cosa fundamental que vamos a hacer todos. Dudar. Sí, vamos a dudar. Si me están diciendo que la verdad es A, B, C, D y E, la verdad no puede ser 5, la verdad tiene que ser una sola. Pero me están diciendo que 5. Y si yo tengo 5 opciones, eso quiere decir que ninguna de las 5 es cierta. Hay una sola verdad. ¿Cómo llego a eso? ¿Cómo llego a eso? 1636 escribe el discurso del método y aquí pasa algo bien chido y bien fundamental, que sí sería bueno que se lo leyeran. Es realmente un texto muy pequeñito, de 4 partes. Discurso del método por conducir bien la razón y buscar la verdad en las ciencias. O sea, ya Descartes sabe qué es lo que quiere. Él quiere buscar la verdad. Facilito el trabajo que se puso don Descartes. Bueno, y aquí trae una introducción. Aquí está. El buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo. El buen sentido
es la mejor cosa repartida en el mundo. ¿Qué quiere decir? Esta es la primera parte del discurso, el primer párrafo del discurso lo dice y ese primer párrafo es fundamental, ¿sí? ¿Qué es el buen sentido? Es la razón, ¿sí? El buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo. ¿Qué quiere decir con esa frase que me parece fulminante? Que lo que mejor se repartió en el mundo es la razón, que el ser humano es un ser racional. No importa de dónde venga, no importa si es hombre o mujer, esto está bien chido, porque él no hacía distinción entre las mujeres y los hombres. De hecho, muchas de sus cartas y de discusiones filosóficas apasionantes son con mujeres, a las que veía sin duda como iguales. Y aquí nos lo está diciendo. El buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo. Es naturalmente igual entre todos los hombres/mujeres. Es igualmente natural entre todos los hombres y las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que somos seres racionales y que gracias a eso todos somos exactamente iguales. Sí, a lo mejor hay personas que se piensan que tienen más inteligencia que otros, pero eso no quiere decir que tengan la razón más grande, o hay gente que es un poco más torpe y más tontilla, eso no quiere decir que tenga una razón más pequeñita. No, 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 ahorita vamos a ver a qué se debe esto. Pero lo que Descartes marca aquí, por eso les digo que es fundamental ver a este filósofo, es que todos los seres humanos somos iguales porque todos los seres humanos somos racionales. Todos tenemos la misma capacidad, y eso es la razón, la misma capacidad de distinguir lo verdadero de lo falso. ¿Qué es la razón? Le preguntamos a Descartes. La facultad de distinguir lo verdadero de lo falso. Le breve avec le faux en francés, ¿vale? Eso es la razón, la capacidad de distinguir lo verdadero de lo falso. Ahora, a ver, Descartes, está bien. Todos los hombres son iguales. Está muy chido, está muy chido. Todos somos seres racionales y la razón es la capacidad de distinguir lo verdadero de lo falso. Me encanta, me parece una gran definición, nos haces a todos iguales. Pero, ¿por qué entonces estamos viviendo un momento caótico, no? ¿Por qué no sabemos qué es la verdad? ¿Por qué están pasando tantos cambios si se supone que todos tenemos la misma capacidad de razonar? ¿Por qué no hay una sola verdad? ¿Sí? Y entonces Descartes dice, mira, si es cierto que todos tenemos la misma capacidad para conocer, no hay una mejor que la otra, todo es absolutamente igual. El problema es que, y aquí está, no consideramos, no reflexionamos las mismas cosas. Uno, no reflexionamos las mismas cosas. Lutero se está preguntando por la religión, se están descubriendo nuevos territorios. Por otro lado, están cambiando los estados-nación, están generándose los estados-nación, etcétera, etcétera. Y cada persona está en su propio mundo, ¿sí? Si todos nosotros consideráramos el mismo objeto, otra cosa sería. Y no solamente consideráramos el mismo objeto, sino que si guiáramos nuestra mente de la misma manera, ¿sí? Es como si, es como si todos tuviéramos el mismo microondas, ¿saben? Es como si todos tuviéramos el mismo microondas, pero entonces Mari le está metiendo al microondas un cupcake y Kia le está metiendo al microondas unas palomitas y la profesora le está metiendo leche. Y aparte cada uno le está poniendo un tiempo distinto, pero todos queremos el mismo resultado, ¿no? Todos queremos un pastel.
Y a lo mejor unos de nosotros, no sé, por ejemplo, quien haya metido la leche con huevo al microondas esté más cerca del resultado, ¿vale? Y a lo mejor llegue a ese resultado. Pero el problema es que no todos estamos utilizándolo de la mejor manera. Lo que nos va a dar Descartes es un método. Por eso su libro principal se llama Discurso del método. Discours de la méthode. Que este, por cierto, lo compré en París. Eh, ya seguramente se dieron cuenta que estoy hablando como merolico con Descartes, pero este filósofo hice mi licenciatura, mi tesis de licenciatura y mi tesis de maestría. Así que es uno de mis favoritos. Él y de la que actualmente estoy trabajando. Así que bueno, pues ya se imaginará. De hecho, hasta fui a su casa en París y a la calle que tiene su nombre y así, ¿no? Bien, bien, bien loca. Y una anécdota muy graciosa, resulta que a lo largo del tiempo se perdieron los huesos de Descartes y solo se tiene su cráneo. Y fui al museo donde tienen su cráneo, muy emocionada, junté todos mis ahorros, me fui a París, voy al museo feliz de ver el cráneo de Descartes y resulta que lo estaban arreglando. Y me parece que este año, o sea, de esas remodelaciones que llevan como 3 4 años, y me parece que hasta el 2000, eso fue creo que en el 2012, y me parece que hasta el 2018, 19 iba a poder estar bien el museo, así que fue muy trágico eso, ¿no? Pero bueno, entonces lo que quiero decir con todo esto es que Descartes afirma, ok, todas tenemos el mismo microondas, vamos a llamarlo así. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Uno, utilizar los mismos ingredientes y dos, seguir la misma receta. ¿Sí? Utilizar los mismos ingredientes y seguir la misma receta. A esto Descartes no le va a llamar método. Método. El método precisamente es que todos consideremos las mismas cosas y dirijamos la mente de la misma manera, sigamos los mismos pasos, porque todos tenemos el mismo equipo, la misma cabeza, la misma capacidad racional, todos, absolutamente todos. Y eso a mí me parece una de las cosas más importantes de Descartes. Todos somos iguales, todos podemos llegar a la verdad, todos tenemos la misma capacidad. Hay que saber dirigirla, hay que saber usarla, porque de nada sirve que nuestra cabeza sea un Lamborghini si solamente lo uso para escuchar música y dar vueltas en el parque. Mi hijo, lo estás desperdiciando, ¿no? Esas cosas son para correrlas. Pues lo mismo diría Descartes. La mente es para usarla, la mente es para hacer matemáticas, la mente es para hacer filosofía, para hacer física, para hacer química. Para eso fuimos creados. Pero no lo estamos usando para hacer reggaetón. Que está chido porque bailas y perreas hasta el suelo, pero se pueden hacer más cosas. ¿Qué cosas se pueden hacer? Pues nada más y nada menos que llegar a la verdad, a una verdad absoluta. Porque para Descartes existían las verdades absolutas. ¿Cuál es esta verdad? Bueno, pues la veremos en la siguiente sesión. Les pido de favor, uno, Mari, ¿puedes prendernos tu camarita para tomar la foto de evidencia del día de hoy? Y en lo que Mari nos prende, quisiera que me dijeran si tienen algún comentario, duda, pregunta, ya saben que es por chat. Alguna cosa que no les haya quedado claro o algo que les haya gustado, por favor. Mari, ¿puedes bajarla tantito para que te veamos un segundito la cara? Nada más es para la foto de evidencia. Ok, bueno, pongan cara como de le estoy entendiendo.
Mari, te veo solamente de aquí, de tu frentecita, para arriba. Eso. Entonces, ahí está. Muchas gracias. Ay, mira, ahorita ya nos enseñaste toda la cara. Mejor así. Eso. ¿Dudas, comentarios, preguntas, algo que nos haya llamado la atención? Maestra, qué payasa de enseñarnos un libro en francés. Pues es que tengo las versiones en español, pero no sé ni dónde están. Si les digo que estos están llenos de polvo. Escríbanme dudas, comentarios, algo que les haya movido la clase, ¿no? Ah, muchas gracias, Kia. Pues sí, así es esto del Moodle. No, y se trata de Descartes, yo me puedo echar 3 horas aquí hablando, o sea, es uno de mis filósofos favoritos y tiene mucho que decir. Tiene mucho, mucho que decir. Mari, ¿alguna duda, comentario, pregunta, algo que nos haya quedado inconcluso? Fue un poco más histórico la clase de hoy, pero sí me es muy importante que tuvieran bien claro el contexto histórico para que viéramos los grandes aportes de Descartes y sobre todo comprendiéramos lo que sigue, ¿sí? Les voy a pedir un favor. Las meditaciones cartesianas, las meditaciones metafísicas de Descartes, bueno, yo tengo esta versión gordísima porque son preguntas y respuestas que se le fueron haciendo a Descartes. Objeciones a las meditaciones y respuestas a las meditaciones. En realidad las meditaciones son muy chiquititas, son 6 y son pequeñitas. Entonces, la más chiquita es la primera, ¿sí? Yo les voy a pedir de favor que se lean la primera meditación. Está fácil, está en internet, la encuentran, le ponen Meditaciones Metafísicas de Descartes y luego les va a salir el PDF. ¿Vale? Entonces, sí me gustaría que se leyeran la primera porque la vamos a revisar la semana que viene. Y esta primera está bien padre y está bien interesante y les digo, está súper pequeñita. Pues miren, de todo el librote es nada más esto. Estas hojitas. Está súper chiquita la primera meditación. Pero sí léansela con calma, vayan pensando en lo que les dice Descartes, vayan cuestionando lo que él les invita a cuestionar y hablaremos de eso la siguiente sesión. ¿Dudas, comentarios? ¿Sí? ¿No? ¿Van bien en sus textos? Les digo, no sé por qué no me aparecen las calificaciones, pero sí los estamos revisando. ¿Sale? ¿Todo bien, Kia? ¿Todo bien, Mari? De Mari solo le veo el mechoncito. Aquí ya la vemos bien, pero a Mari le vemos el mechoncito. Todo bien. Vale, chicas. Bueno, muchísimas gracias. Les insisto que por disposición oficial de la dirección tengo que empezar 10 en punto. Nos presume el chongo, pero hoy no hay chongo. Hoy no hay chongo. El chongo de cada 8 días se fue. Ah, no se preocupe, Mari. Todos tenemos problemas. Y aparte, es también una invasión a tu intimidad, ¿no? A tus cosas. Tienes ahí el póster de Maribel, bueno, ustedes no, pero igual tienes un póster de Maribel Guardia, una cosa así. Son cosas que a veces el mundo no tiene que ver, ¿no? Pero bueno, así es esto. Yo es que tampoco soy muy fan de prender la cámara, pero así es esto que les puedo decir. Muchas gracias, chicas. Por favor, les pido que lean la primera meditación. Ya si se quieren seguir todo el texto, que es súper pequeñito, se lo pueden seguir. Nada más leerlo con esa calma y con esa atención que el texto exige. Y, insisto, tengo que empezar a las 10 en punto. Si no pueden estar a las 10 en punto, nada más les pido que vean esos minutitos que les faltaron, ¿vale? Pues muchas gracias y nos estamos viendo
el próximo sábado. Recuérdense que la última sesión va a ser grabada, lamentablemente no los voy a ver, pero es para la siguiente sesión y que tengan un excelente fin de semana.